Pues muy bien, vamos a empezar con lo que viene siendo la lectura. Esto se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículo 11 al 20. Eso es lo que vamos a estar viendo. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, del versículo 11 al 20, para que lo tengan allí en sus Biblias. Y dice de la siguiente manera, les voy a recordar un poquito el contexto de lo que estábamos viendo. El profeta Eliseo había dado una profecía en su momento de que al día siguiente el efa, algunas cositas iban a estar más baratas, mucho más baratas de lo que habían estado en ese tiempo por causa del hambre. Ustedes saben que estaban súper caras las cosas. Y le decía también al príncipe que dudó de la palabra del profeta, que él iba a verlo con sus ojos, que iba a suceder, pero no lo iba a poder disfrutar. Entonces veíamos justamente que unos leprosos fueron al campamento de Siria para ver si les daban la vida, ¿no? Porque ya no tenían opción ni de un lado ni del otro. Entonces cuando se mueven, resulta ser que llegan al campamento de Siria y el campamento está totalmente vacío. Está totalmente vacío y ellos toman del tesoro y lo esconden y toman más tesoro y lo esconden y luego dicen, ¿sabes qué? Hay que ir a avisar al pueblo porque si nosotros ocultamos esto, la maldad que estamos haciendo nos va a alcanzar. Entonces ellos ya en ese conocimiento y en ese arrepentimiento se empiezan a mover a Israel y llegan al rey y le dicen, oiga rey, quiero que sepa que encontramos el campamento de Siria totalmente vacío, con todo lo que se supone ellos tienen, su riqueza, su comida, todo, totalmente libre. Y entonces empezamos ahora sí con esta parte de la historia. Dice, los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Y aquí voy a dar un pequeño pause para ver esta cuestión. Fíjense cómo muchas veces nuestra ignorancia nos lleva a la falta de fe. ¿Por qué? No es que este hombre, o sea, el rey, estuviera mal en dudar, porque estaban sitiados, o sea, lógicamente no entraba mucho el sentido, de que justamente los sirios hayan dejado todo sin previo aviso, sin motivo, sin razón. Sin embargo, recordemos que tanto el rey como el príncipe que venía juntamente con el rey, ambos escucharon la profecía de Eliseo. Ambos escucharon que Eliseo había dicho al día siguiente, o sea, mañana, ustedes van a ver cómo los precios de las cosas van a bajar y cómo todo este problema se va a solucionar, prácticamente les estaba diciendo. Y quiero que entre en sus cabezas una cosa. Muchas veces vamos a pasar por momentos difíciles, como Israel estaba pasando por momentos de hambre. Pero también muchas veces Dios nos va a ir advirtiendo, nos va a ir diciendo, ¿sabes qué? Ese tiempo se empieza a acabar. Pronto yo te daré lo que necesitabas, ya toleraste, ya soportaste esta dificultad. Y muchas veces por todo lo que ha vivido, todas las dificultades que hemos tenido, todas las cuestiones que han sucedido, terminamos volviéndonos muy negativos con ciertas cosas. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? A lo mejor las relaciones con tu padre, con tu madre, incluso con tu marido, con tu mujer, no han sido correctas, no han sido buenas, siempre ha habido problemas, siempre ha pasado esto, siempre ha pasado aquello. Y Dios trata contigo, ¿no? Empieza a tratar con tu vida y Dios te muestra, ¿no? De que de alguna manera, sea por la palabra, sea en la misma iglesia, sea en una predicación, que Él se va a encargar de solucionar las cosas. Que pronto llegará esa solución de las cosas que tú llevas mucho tiempo tratando de solucionar, ¿no? En el caso del marido, en el caso del padre, de la madre, de la relación que tienen entre ustedes. Y tú dices, mi marido nunca va a cambiar porque siempre ha sido así. No, mi esposa no va a cambiar, siempre ha sido así. No, porque siempre dice que va a cambiar y no cambia. No, mis papás nunca me van a entender. No, mis hijos nunca van a dejar la rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué terminamos haciendo?
denigrando o más bien menospreciando la palabra de Dios por causa de nuestra experiencia. Y esto es un problema gravísimo, porque muchas veces o negamos la palabra de Dios o contradecimos la palabra de Dios por causa de nuestras experiencias. Y algo que tenemos que entender nosotros y aprender es que la palabra de Dios es la palabra de Dios y es más real que tus propias experiencias. Porque también tienes que tener consideración que muchas veces nuestras experiencias son parte de nuestra ceguera. ¿A qué me refiero? Que las experiencias que hemos vivido las hemos vivido por causa de andar a oscuras y justamente son las consecuencias de nuestra ceguera. No, es que siempre me tropiezo en ese camino. Ya, antes no veías, por eso siempre te tropezabas ahí. Ahora puedes ver, puedes evitar esa piedra. No, es que mi marido siempre tiene problemas, siempre tengo problemas con mi marido. Ya, porque antes eras una mujer rencillosa, alejada de Dios. Ahora que estás con Dios es diferente. ¿Por qué? Porque ahora eres una mujer sujeta a su marido, que ama a Dios, que guarda la santidad, que cuida la decencia y el buen camino y el respeto. Ahora no es lo mismo. Ahora va a ser diferente. No, no es cierto, siempre va a ser lo mismo. Eso, ¿por qué? Lo dice uno justamente por la experiencia que uno tiene. No, yo lo conozco mejor que nadie y no sé qué. ¿Y sabes algo? El problema aquí está principalmente en la falta de fe. En la falta de fe. Porque si Dios muestra una manera de vivir y dice que esa es la manera correcta de vivir, quiere decir que Él va a respaldar esa manera correcta de vivir. Al mismo tiempo va a ir en contra de la manera contraria a lo que Él está diciendo de cómo debemos vivir prácticamente. Entonces, tal vez nuestra relación con nuestros padres nunca es buena porque nosotros siempre estamos de rezongones, de estar respondiendo a cada rato y de manera grosera para nuestros padres. No es que me desesperan, ya, pero antes tú no veías, tú eras ciego, tú no tenías a Dios. Por eso mismo, antes te era imposible tener templanza, antes te era imposible aguantarte el gritonear, antes te era imposible el evitar contestarle, antes era imposible obedecerles. Yo les doy una cuestión mía, y esto mi mamá lo sabe, incluso hace poquito me lo dijo, y le digo, no, gracias a Dios ya no lo tengo así. A mí no, como me molestaba, no sé si sería la palabra molestar, pero me incomodaba mucho que trataran de mandarme. Y esto es una cuestión de rebeldía. La verdad es que no tiene más respuesta, simplemente es rebeldía, sin más, como que no te gusta que te manden. De manera que si tú querías, por ejemplo, lavar los trastes, pero te decían lava los trastes, ya no traías ganas, cuando en realidad no tiene nada que ver, es una cuestión de orgullo y rebeldía. Ahora bien, sí, porque yo les voy aclarando desde ya, si a ti te dicen lava esto que tú tenías planeado lavar y se te quitan las ganas de hacerlo, no creas que es culpa de la otra persona que te mandó, es tu culpa, porque realmente tú no lo querías hacer, tú querías quedar bien, de que sin decirme nada yo igual lo hice. Eso es orgullo. Y aparte el hecho de que te lo digan y ya no lo quieras hacer, se llama rebeldía, porque ya no quieres obedecer, cuando en realidad el hecho de que lo hagas sin que te lo manden y el hecho de que lo hagas porque te lo mandaron, ambas cosas traen honor, sobre todo a los padres. ¿Por qué? Porque en primera, si lo hiciste sin que te lo dijeran, pues bueno, hiciste algo bueno sin necesidad de que te lo dijeran, eso es algo agradable. Pero si lo hiciste porque te lo dijeron, no hay mayor manera de honrar a un padre que con la obediencia. Y eso es algo que yo tuve que aprender. Y no lo aprendí por mi propia cuenta, lo aprendí por causa de Dios, porque Dios fue el que me lo enseñó. Y por lo mismo fue Él el que trató mi vida. Y claro, mi problema principalmente era con mi madre, con quien tenía más problemas, con quien discutía y a cada ratito estábamos en problema. Y de alguna manera siempre trataba de considerar a Dios en todo. Pero en esa parte siempre teníamos problemas. En la relación que tenía yo con mi mamá, porque llegado a la adolescencia uno busca de alguna manera ser más independiente, ¿no? Se siente ya adulto, se siente grande, se siente capaz, se siente maduro, y la verdad es que uno es más inmaduro que nada. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si sigues desobedeciendo, no puedes llamarte a ti mismo una persona madura, porque aún no entiendes ni el rol de la familia, ni el lugar que te toca, ni tampoco cómo honrar a Dios y a tus padres, que es a través de la obediencia. Entonces, ¿qué pasaba con mi mamá? Siempre eran problemas de este estilo, siempre, yo incluso lo llegaba a decir, que no me gustaba para nada que me mandara. Y cuando Dios trató con mi vida, cuando hubo una discusión en la que le dije, mira, ¿sabes qué? Necesito hablar con Dios,
Y fui y me moví para con Dios. Dios trató conmigo, me corrigió en algunas cosas. Y cuando yo regresé, desde ese día hasta ahora, la relación con mis padres, principalmente con mi madre, no es la misma. Y no es la misma no porque mi mamá haya cambiado, sino porque Dios me hizo cambiar a mí. ¿Quiere decir que yo era el que estaba mal y mi mamá estaba bien? Quiere decir que simplemente yo estaba mal. Punto. Si ella estaba mal o no estaba mal, si ella está mal o no está mal, eso es algo que solamente Dios puede juzgar. Pero a mí me estaba afectando que yo estaba mal, que yo estaba caminando de manera incorrecta, que mi experiencia era la que me estaba dando mi camino a seguir y no la palabra de Dios. Que yo estaba confiando más en mi propia prudencia que en la palabra de Dios. Entonces, muchas veces me pasaba esta situación y había discusiones tras discusiones tras discusiones y problema tras problema, justamente por mi culpa. ¿Quiere decir que mi mamá no tenía ninguna culpa? La verdad es que no sé, ni importa, ni interesa, porque a veces eso es lo que menos importa y a veces eso es lo que no entendemos. Que dices, pero es que mi esposo actúa así, pero es que mi esposa actúa así, pero es que mis padres actúan así, pero es que mis hijos actúan así. ¿Y qué? El problema no está en ellos, el problema está en ti. Porque si tú tienes a Dios, deberías actuar diferente. Y el cómo actúen ellos, Dios lo juzgará. Pero a ti te bendecirá porque tú has decidido obedecerle a Dios. Eso ya es totalmente diferente y tratará mejor la relación que tal vez tú no podías tratar con tu madre, tú no podías tratar con tu esposo, tú no podías tratar con tu esposa. Lo va a tratar Dios. Pero es importante que tú te concentres en ti. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu experiencia que tienes que dejar de lado? Porque otra vez vuelvo a lo mismo. Muchas veces nuestra experiencia es la que nos provoca justamente nuestros errores, porque creemos más en nuestras vivencias que en la palabra de Dios. Les doy el ejemplo, ¿no? De esto, justamente. Yo decía, nunca podemos platicar y nunca podemos conversar a gusto sin que haya una discusión. Era la clásica plática que tenía yo, por ejemplo, con mi mamá. Es que nunca podemos platicar sin discutir, nunca podemos dialogar sin discutir. Fíjense, ahorita se me hace hasta absurdo, digo, ¿qué es lo que nos hacía discutir? No he vuelto a tener esa misma idea y pienso y trato de recordar, pero no me acuerdo ni siquiera qué cosas nos hacía discutir, pero siempre había una discusión y era un absurdo. Eso es a lo que quiero llegar, era un absurdo tener esas discusiones. Y uno en su propio entendimiento dice, es que si esta persona cambiara, yo sería, y no es cierto. Porque no es una cuestión de experiencias, no es de que yo diga, yo piense que si esto pasaría y esto pasaría. No, ¿qué dice el Señor? Hijos, honrad a vuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Ahí está. Porque eso es bueno y agradable delante de Dios, porque es el único mandamiento es el primer mandamiento, dice la Escritura, que tiene promesa. Y ya está. Oye, pero es que si yo le hago caso a mis padres, les voy a dar la razón. ¿Y desde cuándo el orgullo es tu mayor problema? Porque el orgullo no debería estar en ti, en primer lugar. Y si ellos creen que tienen la razón, ¿qué más da? ¿Quién es el que sabe que tienes la razón? Dios. ¿No te es suficiente? Debería serte suficiente. Que ellos crean que no o que sí tienen la razón, eso ya depende de Dios. Y Dios podrá abrirle los ojos o dejarlos en ceguera. Pero tú, que eres el Hijo, tienes que estar consciente de que tienes el camino correcto. Ya no tiene relevancia el que piensen o no que tienes razón. Tiene relevancia que delante de Dios tengas razón. ¿En qué? En que te hayas portado como es debido, en que hayas obedecido como es debido, en que hayas hecho lo que es agradable delante de Dios, y Dios prosperará tu camino. Porque así lo dice, incluso desde la Escritura, cuando dice que la leas, que la aprendas, que la tengas en tu boca, dice para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios. Es lo que nos lleva justamente a tener una buena vida. Esto pasa hasta en las iglesias. Y me refiero a que muchas veces queremos poner nuestras experiencias por encima justamente del conocimiento de la verdad. No, es que yo sé cómo se siente el Espíritu Santo, ya. Estoy de acuerdo en que seguramente sabes cómo se siente el manifestar del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no está en ti si tu vida no refleja a Cristo. Es así de simple. Entonces,
Da igual cuánto me digas tú que has sentido, que has vivido, que has conocido de la verdadera espiritualidad, del verdadero conocimiento de la verdad, de la verdadera relación con Dios. Si tú te alejas de Dios, si tú estás en idolatría, si tú estás en pecado, si a ti te duele dar, si a ti te molesta que siempre que te hablen, que te manden, que si tú te comportas como se supone no eres al ser creyente, da igual tu experiencia. Tú no eres y se acabó. Tú no vives y se acabó. Porque la verdad absoluta la tiene Dios, no tu experiencia. Nuestras experiencias están sesgadas por nuestros sentidos. Y no podemos entender lo espiritual con nuestros sentidos. Podemos entender cómo es Dios a través de lo físico y de lo sentimental. Sin embargo, no entendemos la totalidad de Dios por causa de eso. Entonces, ¿a qué voy? No quiere decir que la presencia de Dios está contigo cuando te sientes eufórico. No, quiere decir que te sientes eufórico. ¿Por causa de la presencia de Dios? Posiblemente. Dios bendito, qué bueno. Pero ¿quiere decir que cuando ya no estés eufórico la presencia de Dios no está ahí? Para nada. Quiere decir que la presencia de Dios está ahí, pero no hay euforia y se acabó. No hay más sentido, no hay más punto, pero es que yo tengo la experiencia de cómo se siente. Es que tu experiencia viene dando igual cuando la palabra de Dios es clara. Cuando Dios dice, estaré con ustedes hasta el final del mundo. Y Él estará con ustedes, hablando del Espíritu Santo, y os enseñará, y estará, y los redarguirá, y todo el tiempo estará con ustedes, y tienen el sello del Espíritu Santo, y esto, y esto, y esto. Entonces todo lo demás, que es mi experiencia, mi sentir, mi forma de ver las cosas, dan igual. Porque ya no es una causa de experiencia, sino una causa de fe. Y la fe sobrepasa la experiencia, porque la fe es el entendimiento de un conocimiento que tú crees hasta el fondo de tu corazón. Por eso dice la Escritura que es la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera es un conocimiento de que algo estás esperando. Y hay una certeza en tu conocimiento de decir, ciertamente va a llegar. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También la convicción es un conocimiento previo de algo que tú no ves, pero que sabes que existe. Cuando el Señor está contigo, tú no estás consciente, no lo ves. Pero tú estás consciente aunque no lo ves, aunque no lo sientes, pero a través de la fe tú estás seguro que está ahí contigo. Y entonces, en ocasiones te va a tocar sentirlo, en ocasiones te va a tocar verlo, en ocasiones te va a tocar tener una experiencia, pero no quiere decir que tu experiencia es el único y la única manera de estar con Dios, sino la manera en la que la Escritura lo dice, así es. De la misma manera en la que tenemos nuestras batallas espirituales, hay personas que dicen, no, es que si a las 3 de la mañana te levantas a orar y haces esto y haces aquello y te tomas un juguito de no sé qué, y dices, bueno, ¿y eso dónde viene en la Escritura? ¿En qué momento la palabra de Dios? No, es que es mi experiencia, yo sé lo que digo porque yo lo he vivido. Tu experiencia da igual cuando la palabra no es la que está aclarando estos puntos. Por eso mismo es que hay mucha gente que le cree a la gente espiritual, brujos, hechiceros, videntes, en vez de a la gente que es verdaderamente espiritual, que son los que siguen y cumplen los mandamientos del Señor en amor y en verdad. Esos son los verdaderos espirituales. Los otros son charlatanes, mentirosos o que simplemente están siendo engañados por el diablo, y también ustedes están siendo engañados por ellos al creerles todas las locuras que están diciendo. ¿Por qué? Porque no, es que luego tú ves cómo se abre el no sé qué. Hombre, nada de eso está diciendo la Escritura, y nada de eso puede que ni siquiera te toque, y no por eso dejas de ser espiritual, porque la verdadera espiritualidad está marcada en la Escritura, marcada en la verdad, está escrito. Y no tiene nada que ver con las experiencias de chamanes, con las experiencias de brujos, con las experiencias de videntes. ¿Por qué? Porque ellos de por sí ya son contaminados, traicionados, engañados por los demonios. Y si tú les crees a esos charlatanes, más aún tú eres engañado por personas que fueron engañadas por demonios. Antes bien, la verdad está escrita. Créele al Señor. Por eso el Señor mismo decía cuando estaba entre los discípulos y entre los fariseos, decía él, si no creéis a los escritos de Moisés, ¿cómo me creeréis a mí? O sea, si ustedes no creen a lo que ya está escrito, ¿cómo le van a creer a Jesús?
No se puede. Entonces, lo primero es creerle a la palabra de Dios, porque entonces entenderemos de verdad, ya sea por medio de la experiencia o por medio de la fe, lo que es correcto, y dejaremos todas las experiencias como si fuera toda la verdad, y entenderemos que hay cosas que no vamos a vivir, pero que no quita que son verdad, por dar un ejemplo. No me toca a mí el don de lenguas, ¿vale? Pero en la Escritura habla del don de lenguas. ¿Quiere decir que existe? Pues sí, por fe, claro que existe. A mí no me ha tocado profetizar, pero en la Escritura sí habla de la profecía, y habla de que hay gente con profecía. Ahora, ¿por eso yo, como no lo he vivido, es falso? No, porque la Escritura lo dice. Ahora bien, porque yo no profetizo y porque yo no hablo en lenguas, ¿quiere decir que yo no soy espiritual? Para nada, porque la misma Escritura dice, no todos pueden profetizar y no todos pueden hablar en lenguas. Entonces, ¿por eso dejo de ser espiritual? No, porque el fruto del Espíritu es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Eso es lo que demuestra que tú eres espiritual. No el hecho de que hables en lenguas, que andes levantando muertos, que andes levantando paralíticos. Eso es un extra, pero no es lo que demuestra que tú realmente eres espiritual delante de Dios. Lo que denota que tú eres espiritual es que tu comportamiento sea como el de Cristo, que tu fruto sea el de Cristo. Eso es lo que denota que realmente vives una vida en santidad. Y lo demás es un extra. Por eso Pablo decía, ¿a mí de qué me sirve hablar en lenguas, tener toda la fe, entregarme en todo si no tengo amor? ¿Por qué? Porque es parte del fruto del Espíritu. Y si yo hago 1001 cosas, pero no tengo el Espíritu, no ando en santidad, no ando en la verdad, voy a llegar delante de Dios y el Señor Jesucristo me va a decir, apártate de mí, hacedor de iniquidad. Y yo voy a decir, Señor, pero es que yo hablaba en lenguas, es que yo predicaba, es que yo levantaba paralíticos, es que yo hacía muchas cosas en tu nombre, prediqué a tantas personas en tu nombre. ¿Y qué? ¿De qué va a servir eso delante de Cristo? Nada. ¿Qué es lo que nos va a terminar diciendo el Señor? Apártate de mí, hacedor de iniquidad. El problema no es lo que hacías o no hacías con el Espíritu, sino el problema es que nunca lo recibiste para tu vida, de manera que siempre actuaste como un pecador. Siempre seguiste en el deseo mundano de tu corazón. Entonces tu experiencia no sirvió de nada, porque no creíste, no decidiste obedecer, sino que decidiste creerle a tu propia experiencia antes que a la palabra de Dios. Porque yo soy espiritual. ¿Por qué? Porque todos los días rezo, porque todos los días oro, porque todos los días voy a la iglesia, porque todos los días predico la palabra y tengo poder cuando Dios... Ya, pero ¿y si en tu vida personal, en tu intimidad, tú sigues teniendo maldad, tú sigues teniendo pecado, tú sigues estando en fornicación, tú sigues teniendo adulterio, tú sigues mirando a las mujeres de una manera en la que no deberías verlas, tú sigues mirando a los varones de una manera que no deberías verlos, tú sigues viendo cosas que no le agradan a Dios en tu privacidad, tú sigues viviendo una vida pecaminosa y apartada de Dios? Da igual que en la imagen, da igual que en tu experiencia hayas sentido el Espíritu Santo toda tu vida. Nunca estuvo en ti. Porque los hacedores de iniquidad no son de Dios. Tal y como está escrito, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, no de Dios. No dice el que levanta, el que hace, el que predica, el que... No, el que practica el pecado es del diablo. Por tanto, el que deja el pecado es de Dios. Ese es nuestro principal enfoque. Por eso mismo Pablo dice, sé que deseáis los dones espirituales, pero antes desead el amor. Y bueno, y dice, también pedid fervientemente los dones espirituales. Claro que son necesarios, pero lo primero es el fruto. Es el fruto del Espíritu Santo, es el hecho de ser verdaderamente espirituales. Por eso la Escritura dice, lo dice Pablo justamente a una de las iglesias que les escribió, les decía, quisiera hablarles, dice algo así, pero sois carnales. Dice, si hay envidia entre ustedes, hay esto, hay maledicencia, hay mentiras, hay murmuros, ¿no sois carnales? ¿Y actuáis como hombres? Claro, porque el que hace y deshace en el poder y en el nombre de Jesucristo, pero su vida sigue siendo la de un pecador, la de un hombre del mundo, la de un hombre terrenal y carnal, no le sirve de nada todo lo que ha hecho Dios a través de él, porque su salvación no existe.
¿Por qué? Porque su salvación es demostrada a través del fruto del cambio verdadero. Y no es el fruto de lo que yo hago y deshago y el número de personas que me conocen en las iglesias, sino el fruto del Espíritu. Ese es el punto. Si eso es demostrable, si eso se puede mostrar al mundo, entonces verdaderamente soy alguien que fue salvo por Cristo. Pero si no, no nos sirve de nada mi experiencia. La palabra de Dios es muy clara. Mi experiencia no va a contraponerse contra lo de Dios. Entonces, este rey tenía justamente esa cuestión. Tenía una experiencia de que no estaban saliendo las cosas bien, de que los sirios tenían siempre rodeada la ciudad, que ya había hambre, que ya estaba todo mal. ¿Y qué es lo que lo lleva a él a decir, no, sabes qué, mira, no, esto no está pasando como ustedes dicen, esto en realidad es esto es lo que les voy a declarar que están haciendo los sirios, esto es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque yo tengo la experiencia de que todo sale mal, de que todo está mal. Pero la palabra de Dios fue que al día siguiente todo iba a estar bien. ¿A quién le creemos? ¿A nuestra experiencia o a Dios? Y ese es el punto en el que vamos a llegar justamente dentro de esta enseñanza. Es importante que dejemos de confiar en nuestras experiencias y empecemos a confiar en la palabra de Dios, total y completamente. Muy bien, viendo de este hombre, dice la siguiente parte. Voy a leerles otra vez el versículo para que lo vayan recordando. Dice, y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos, yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tierras que se han escondido en el campo, diciendo, cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de los siervos y dijo, tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad. ¿Qué pasó con la chiquita? Dice, okay. Dice, que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido. Y enviemos y veamos qué hay. Y aquí hay un buen consejo. Comprobemos si Dios dice la verdad. Comprobemos si esto es cierto, comprobemos si esto es verdad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios lo ha dicho. Y si es así, se va a cumplir. Y en el caso de estos hombres, tampoco tenían más opciones. Y muchas veces esto pasa. Por eso mucha gente tiene sus testimonios de cómo Dios los rescató de una enfermedad súper grave, porque ya no había más respuesta, ya no había más lugar para donde moverse. Ya la enfermedad, se supone médicamente, ya era imposible de tratar. Ya habían hecho todo lo posible, ya se habían movido a todos lados. Solo quedaba confiar en Dios. Y a veces no creo. Y esto es algo que yo quisiera que nosotros tengamos en cuenta, porque a lo mejor la gente que está perdida sin Dios, es normal que llegue a esos puntos en los que no hay retorno, no hay salida, y la única solución es confiar en Dios. Pero nosotros debería ser al revés, con todas las salidas, con todas las puertas, con todas las posibilidades, al que primero deberíamos ir y creerles a Dios, antes que a cualquier otra cosa. Ya luego, si Dios nos guía por una de las oportunidades, por una de las salidas, por una de las... Bien, gloria a Dios. Pero lo primero será confiarle a Dios. La cuestión de nuestra vida, en general. Porque si ya de por sí la gente ha tratado de vivir su vida a su manera, a tal punto que cuando ya no tiene opciones es cuando se acerca a Dios, nosotros que sí tenemos este conocimiento, no busquemos gastarnos todas nuestras opciones. Antes bien, dirijámonos primeramente al que siempre tiene la solución, Dios. Y luego las demás opciones o serán quitadas o directamente serán bendecidas para que la que tomemos sea justamente la que Dios quería que tomáramos para solucionar nuestro problema, pero no al revés. Nosotros no cometamos ese error, porque ¿qué necesidad hay de llegar al punto de no tener opciones, de no tener salida, de ya estar en las últimas, de si no hago esto me muero? ¿Qué necesidad hay de eso si tenemos un Dios que desde el principio nos puede responder? ¿Todo bien? Sí. Si desde el principio nos puede responder. Eso es un detalle que no creo que haya necesidad de llegar a eso. Yo un día le llegué a mencionar a Dios, y esto se lo mencioné también a otra persona, le digo, yo quiero cambiar.
Dije yo al Señor, en cuanto al término de lo que les había comentado antes, que allí yo tenía el problema justamente con las cosas que veía en internet, y yo decía, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero entregarme verdaderamente a ti, y no necesito y no quiero tener que vivir, le digo yo, un problema grave, una consecuencia para de verdad entregarme a ti. No quiero tener que vivir una dificultad, una consecuencia justamente de esa vida, de esos pecados, de esas cosas, para tener que decir, ¿sabes qué, Señor? Si me voy a entregar a ti, ya voy a dejar eso atrás. Le decía yo no quiero tener que vivir una cuestión difícil, una cuestión complicada, tener que vivir algo así como que súper traumático en mi vida para decir, ¿sabes qué? Si es cierto, debí dejar esto hace tiempo, debí dejar de ver esto, debí dejar de ver aquello. Digo, para creerte. Me acuerdo que yo le dije con claridad, Señor, no necesito que pase nada, solo hazme cambiar. Fue muy directo el Señor y me dijo en ese momento, eres libre. No pasó nada más. Yo entendí que eso es lo que me estaba diciendo el Señor, y desde ese tiempo hasta ahora ya no ha habido ningún problema, ni deseo ni intención en cuanto a ese tema. Pasó algo extraordinario, algo que nunca me pensé que justamente me estaban trayendo problemas y justamente por eso Dios me rescató. No hubo necesidad, porque yo sabía a quién me dirigía y que no había necesidad de gastarme todas mis opciones antes de dirigirme a Dios. Es lo mismo en lo demás de nuestra vida. No hay necesidad de llegar hasta el punto de decir, ¿sabes qué? Si no lo hacemos, si no le creemos, vamos a perecer. Mejor vamos a creerle. Antes bien, nosotros que sí tenemos al Señor, creámosle desde el principio. No es necesario que pase algo increíble para poder hacer las cosas que son buenas. No es necesario que haya un problema que nos haga chocar y ver la realidad para de verdad abrir los ojos. No hay necesidad. Oye, ¿espera que se traba? Ahí está. No hay necesidad justamente de tener que ver una tragedia, de tener que vivir una cuestión, No hay necesidad de nada de eso. Simplemente entregarnos y creerle a Dios. Y como no hay necesidad, ¿para qué lo hacemos? Creámosle a Dios desde el principio, entreguémonos a Dios desde el principio, abandonemos todo lo demás desde el principio, sin tener que específicamente esperar a que algo pase. Estos hombres desafortunadamente no tuvieron ese mismo tiempo y esa misma oportunidad, ni mucho menos ese mismo entendimiento. Ellos de verdad ya estaban en las últimas y decidieron creerle a Dios. Y dice, tomaron pues 2 caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y aquí está la siguiente cuestión, o algo al menos que yo considero que es importante tener en consideración. Habrá veces en las que nadie se atreverá a hacer cosas, no porque no sean correctas, sino porque traen consecuencias, traen dificultades, pero si nosotros nos atrevemos muchas veces a dar el primer paso y demostrar que no pasa nada, nadie más lo va a hacer. Me explico con un ejemplo. Muchas veces, y esto es algo que yo hablaba con una persona, si nosotros sabemos que está sucediendo una injusticia, pero nosotros no alzamos la voz en cuanto a esa injusticia, no tenemos consideración por la persona que está sufriendo la injusticia, nadie nunca va a meter las manos. Nunca. Nadie va a querer defender al necesitado, nadie va a querer defender la verdad. ¿Por qué? Porque si alguien mete las manos y le va mal y ya no quiere meter las manos, nadie más se va a atrever. Si aquí el rey hubiera dicho, ¿sabes qué? No nos vamos a arriesgar, y nadie se hubiera atrevido a ir primeramente a revisar que lo que estaban diciendo estos hombres era verdad, el pueblo no hubiera recibido la bendición. Muchas veces pasa así con nosotros. Hay cosas que nadie se atreve a hacer,
Nadie quiere hacerlas porque pueden traer consecuencias. Y como nadie se atreve a hacerlas, nadie se atreve a decirlas, nadie lo hace, nadie lo dice. Pero dice la Escritura que el que preside, hágalo con solicitud. O sea, el que sabe que puede ir al frente, hágalo. No duden en hacerlo. Esto está en Romanos 12:8, por si lo quieren revisar. Y yo les voy a decir exactamente lo mismo en las demás cosas. Si ustedes saben que tienen conocimiento de una verdad que, por ejemplo, se está ignorando, que ustedes sean los primeros en levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Esto es incorrecto. O esto es correcto. O esto se debería hacer. O esto no se debería hacer. Si sabes que hay una situación, por ejemplo, en la iglesia se quiere abrir un ministerio que es para ir a visitar a hospitales y orar por la gente necesitada, y a lo mejor justamente cae en un día en el que tú sí puedes ir, pero nadie más se está animando a ir. Tú volteas y dices, no quiere nadie levantarse, yo voy. Yo soy el primero que se levanta, yo soy el primero que va, sin problema. No, pero es que es muy pesado porque es desde temprano, no importa, yo lo hago por el Señor. Y luego ya no te vas a ver tú solo, sino que alguien más se va a animar, alguien más va a decir, ¿sabes qué? Pues yo también voy, si tú vas, yo voy. Porque muchas veces hay personas que no se animan a hacer lo correcto, sino hasta que ven que otra persona lo hace, y entonces se sienten en la confianza de decir, si lo hace y sale mal, ya no soy el único que está mal, sino vamos a ser dos. O sea, el único que le va a ir mal prácticamente. ¿Pero por qué? Por hacer lo correcto. Este es exactamente el mismo punto de estos hombres. Fueron valientes. Esa cuestión es algo que nosotros tenemos que entender. Dios no quiere cobardes. Es más, los cobardes no heredan el reino de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los que no le creen al Señor, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces los cobardes tampoco tienen espacio en el reino de los cielos. Por eso mismo, que nosotros nos acobardemos por defender la verdad, que nos acobardemos por decir lo que es correcto, por hacer lo que es correcto, no es algo bueno. Yo les doy un ejemplo que me tocó vivir. Bueno, ustedes conocen más o menos lo que tocó en su momento. En cuanto al tema de lo que dice la Escritura, muchas veces incluso de la predicación de mujeres. Yo decía, si nadie más lo dice, nadie más lo va a querer creer. Pero está escrito. Y si nadie más se atreve a hablar, ¿quién más lo va a hacer? Y es más, un día le dije a una persona, digo, mira, nunca va a haber un cambio, nunca se va a mostrar si algo está bien o está mal, si ninguna, por ejemplo, en mi caso el hombre lo dice y en el caso de la mujer lo vive. ¿En qué aspecto? Le digo yo, nunca se va a hacer un cambio si siempre cuando el pastor o la pastora erróneamente por cuestión de ir en contra de la Escritura llegan y le dicen a una muchacha, vas a predicar tal día, y ella dice, ok. Nunca va a haber un cambio. Nunca va a haber una persona que diga, mira, no, yo prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque en la palabra de Dios dice así. Y como a mí no me toca, yo prefiero obedecer a Dios. Y le decía yo, y hasta que no se levanten las mismas mujeres a tomar esa decisión, no va a haber un cambio. Porque no hay nadie que lo haga, no hay nadie que lo diga, no hay nadie que lo demuestre, no hay nadie que se esfuerce valientemente por defender la verdad. Sino que, obviamente, todos hacen caso omiso a lo que es más cómodo, no tener problemas. Pero cuando uno ya se animó a hacer las cosas como es debido, se da la oportunidad de que otros también lo hagan. Pedro es un ejemplo de ello, como desde el principio siempre era el primero en aventarse, en hacer, en decir. Le decía al Señor incluso, justamente, Señor, si eres tú, hazme caminar sobre el agua. ¿Quién más hizo eso? Ninguno se atrevió a tanto, porque ninguno tenía la valentía para hacerlo. Pero la valentía nace de la fe a Dios, de saber que las cosas que estás haciendo son agradables para Dios, porque lo haces en conciencia de lo que es bueno. Y eso es sumamente importante, que nosotros nos atrevamos, nos animemos y nos llevemos a obrar
correcta y rectamente sin importar las consecuencias. Porque si no lo hacemos nosotros que tenemos conocimiento de la verdad, no esperen que alguien más se levante a decir esto es correcto, esto es incorrecto, esto es justo o esto es injusto. Porque si nosotros que tenemos el conocimiento de la verdad no tenemos el valor para hacerlo, no podemos esperar que los demás lo hagan. Pero muchas veces por nosotros animarnos a decir la verdad, muchas más personas van a quedar libres de esa mentira. Pero si nosotros conociendo la verdad nos callamos, terminaremos haciendo una cosa. Y es exactamente lo que dice en la escritura sobre estos varones, cuando quisieron ocultar el tesoro y dijeron, ¿sabes qué? No hagamos esto, porque si seguimos sin dar las buenas nuevas, seremos culpables de nuestra maldad. La maldad nos alcanzará. Así que lo correcto es actuar, es acercarnos, es decir, es hablar. Y entonces, como uno dice, ¿no? Libra su alma del pecado. Siguiente versículo 16. Dice, entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió, conforme a lo que había dicho el varón de Dios, cuando el rey descendió a él. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey, diciendo, 2 seahs de cebada por un siclo, y el seah de flor de harina será vendido por un siclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios, diciendo, si Jehová hiciese ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder eso? Y él dijo, he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y le sucedió así, porque el pueblo lo atropelló a la entrada y murió. Un segundo. Nada, ya volví. Pues muy bien. Fíjense cómo es muy claro este asunto en cuanto al tema de la valentía, del atreverse, del confiar en Dios, porque este hombre fue incrédulo. ¿Y qué pasó? No vio la bendición. Pero cuando nosotros decidimos creerle a la palabra de Dios, que es lo que venimos hablando casi desde el principio, vamos a ver la mano de Dios en verdad. Incluso la Escritura lo dice de la siguiente manera: el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, que Dios no miente, que esto es una realidad. Ahora, pues obviamente está la pregunta: ¿hasta cuándo vamos a seguir escuchando la palabra de Dios sin creerle? Yo creo que no hay necesidad de que pase algo grave, complicado, difícil, extraordinariamente bueno o malo para que le podamos creer a Dios. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo, porque ya con esto terminamos la lectura del día de hoy.